El mundo interior. A medida que uno trabaja sobre sí mismo, va comprendiendo cada vez más y más la necesidad de eliminar radicalmente de su naturaleza interior todo eso que nos hace tan abominables. Las peores circunstancias de la vida, las situaciones más críticas, los hechos más difíciles resultan siempre maravillosos para el autodescubrimiento íntimo. En esos momentos insospechados, críticos, afloran siempre y cuando menos lo pensamos, los yos más secretos. Si estamos alertas, incuestionablemente nos descubrimos. Las épocas más tranquilas de la vida son precisamente las menos favorables para el trabajo sobre sí mismo. Existen momentos de la vida demasiado complicados en que uno tiene marcada tendencia a identificarse fácilmente con sus sucesos y olvidarse completamente de sí mismo. Y en esos instantes uno hace tonterías que a nada conducen. Si se estuviese alerta, si en esos mismos momentos, en vez de perder la cabeza, se acordase de sí mismo, descubriría con asombro ciertos yos de los cuales jamás tuvo ni la más mínima sospecha de su posible existencia. El sentido de la autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano. Trabajando seriamente, autoobservándose de momento en momento, tal sentido se desarrollará en forma progresiva. A medida que el sentido de autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo, nos iremos haciendo cada vez más capaces de percibir en forma directa aquellos yos sobre los cuales jamás tuvimos dato alguno relacionado con su existencia. Ante el sentido de la autoobservación íntima, cada uno de esos yos que en nuestro interior habitan asume realmente esta o aquella figura secretamente afín con el defecto personificado por la misma. Indubitablemente la imagen de cada uno de estos yos tiene cierto sabor psicológico inconfundible mediante el cual aprendemos, capturamos, atrapamos instintivamente la naturaleza íntima y el defecto que le caracteriza. En principio, el esoterista no sabe por dónde empezar. Siente la necesidad de trabajar sobre sí mismo, pero se halla completamente desorientado. Aprovechando los momentos críticos, las situaciones desagradables, los instantes más adversos, si estamos alertas, descubriremos nuestros defectos sobresalientes, los yos que debemos desintegrar urgentemente. A veces puede empezarse por la ira o por el amor propio o por la lujuria, etcétera, etcétera. Es necesario tomar nota, sobre todo en nuestros estados psicológicos diarios, si es que de verdad queremos un cambio definitivo. Antes de acostarnos, conviene que examinemos los hechos ocurridos en el día, las situaciones embarazosas, la carcajada estruendosa de Aristófanes y la sonrisa sutil de Sócrates. Puede que hayamos herido a alguien con una carcajada, puede que hayamos enfermado a alguien con una sonrisa o con una mirada fuera de lugar. Recordemos que en esoterismo puro, bueno es todo lo que está en su lugar, malo
es todo lo que está fuera de lugar. El agua en su lugar es buena. Pero si ésta inundase la casa, estaría fuera de lugar. Causaría daños, sería mala y perjudicial. El fuego en la cocina y dentro de su lugar, además de ser útil, es bueno. Fuera de lugar, quemando los muebles, sería malo y perjudicial. Cualquier virtud, por santa que sea, en su lugar es buena. Fuera de su lugar es mala y perjudicial. Con las virtudes podemos dañar a otros. Es indispensable colocar las virtudes en su lugar correspondiente. ¿Qué dirías de un sacerdote que estuviese predicando la palabra del Señor dentro de un prostíbulo? ¿Qué dirías de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla que quisiera herir a la mujer o a las hijas? ¿Qué dirías de esa clase de tolerancia llevada al exceso? ¿Qué pensarías sobre la actitud caritativa de un hombre que en vez de llevar comida a su casa, repartirse el dinero entre mendicantes del vicio? ¿Qué opinarías sobre el hombre servicial que en un instante dado prestase un puñal a un asesino? Recordad, querido lector, que entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. Aunque parezca increíble, dentro del mismo perfume, de la misma plegaria, también se esconde el delito. Asimismo, es lo mismo cometer el delito que mirar y no hacer nada. Aunque usted no lo crea, querido lector, detrás del temperamento que poseemos se esconden entre las más remotas profundidades de nuestra psiquis las creaciones más desastrosas y desagradables. Tales creaciones están embotelladas en la mismísima conciencia. En tanto un hombre no haya disuelto estas creaciones, esas aberraciones de sí mismo que están en lo más hondo, en lo más profundo, continuará siendo algo que no debería existir. Lo más grave de todo esto es que no se dan cuenta de su propia abominación. Se cree bello, justo, buena persona y hasta se queja de la incomprensión de los demás. Lamenta la ingratitud de sus semejantes. Dice que no lo entienden, afirmando que le deben, que le han pagado con moneda negra, etcétera, etcétera. El sentido de la autoobservación íntima nos permite verificar por sí mismos y en forma directa el trabajo secreto mediante el cual en tiempo dado estamos disolviendo tal o cual yo, tal o cual defecto psicológico, posiblemente descubierto en condiciones difíciles y cuando menos lo sospechábamos. ¿Habéis pensado tú alguna vez en la vida sobre lo que más nos agrada o desagrada? ¿Tú habéis reflexionado sobre los secretos de la acción? ¿Por qué querés tener una bella casa? ¿Por qué deseas tener un coche último modelo? ¿Por qué queréis estar siempre a la última moda? ¿Por qué codicias no ser codicioso?
¿Qué es lo que más te ofendió en un momento dado? ¿Qué es lo que más te halagó ayer? ¿Por qué sentís superior a fulano o fulana en tal determinado instante? ¿A qué hora te sentiste superior a alguien? ¿Por qué te engreíste al relatar tus triunfos? No pudiste callar cuando murmuraban de otra persona conocida. ¿Recibiste la copa de licor por cortesía? ¿Aceptaste fumar, tal vez no teniendo el vicio, posiblemente por el concepto de educación o de hombría? ¿Estás tú seguro de haber sido sincero en aquella conversación? ¿Y cuánto te justificas a ti mismo y cuánto te alabas y cuando cuentas tus triunfos y los relatas repitiendo lo que antes dijiste a los demás, comprendiste que eras vanidoso? El sentido de la autoobservación íntima, además de permitirte ver claramente el yo que estás disolviendo, te permitirá también ver los resultados definidos de tu trabajo interior. No sería posible ningún cambio psicológico radical si antes no pasáramos por la decapitación. Aun cuando creamos ser personas honorables, cumplidoras de palabra, sinceras, corteses, caritativas, hermosas en el interior, obviamente no pasaremos de ser más que sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de podredumbre psicológica. Son muchas las gentes que suponen que mediante las buenas intenciones es posible llegar a la santificación. Obviamente, en tanto no se trabaje con intensidad sobre esos yos que en nuestro interior cargamos, ellos continuarán existiendo bajo el fondo de la mirada piadosa y de la buena conducta, no existiendo una verdadera individualidad. Resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Si no existe el individuo psicológico, si en cada uno de nosotros viven muchas personas, si no hay sujeto responsable, sería absurdo exigirle a alguien continuidad de propósitos. Bien sabemos que dentro de una persona viven muchas personas. Entonces, el sentido pleno de la responsabilidad no existe realmente en nosotros. Lo que un día yo determinado afirma en un instante dado, no puede revestir ninguna seriedad debido al hecho concreto de que cualquier otro yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier otro momento. Lo grave de todo esto es que muchas personas creen poseer el sentido de responsabilidad moral y se autoengañan afirmando ser siempre las mismas. Si una persona no trabaja sobre sí mismo, involuciona y degenera espantosamente. No es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior. ¿Cómo podríamos tener continuidad de propósitos si no establecemos en nuestra psiquis el centro de gravedad? ¿Cómo podríamos disolver la totalidad del yo pluralizado si no tenemos continuidad de propósitos? ¿De qué manera podríamos tener continuidad de propósitos sin haber establecido previamente en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente? Como quiera que la raza actual, en vez de independizarse de la influencia lunar, ha perdido todo interés por la inteligencia solar. Incuestionablemente se ha condenado a sí misma hacia la involución y degeneración.
no es posible que el hombre verdadero surja mediante la mecánica evolutiva. Bien sabemos que la evolución y su hermana gemela, la involución, son tan solo dos leyes que constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido y luego viene el proceso involutivo. A toda su vida le sucede una bajada y viceversa.